6:55 de la mañana, amigos de Televicentro en el Ecuador y el planeta entero. Bienvenidos, iniciamos el trajinar de las noticias en la primera entrega de El Comercio TV. Hoy que iniciamos, Benito y Anita, mes nuevo. Así es, estrenando mes 1 de agosto, amigos televidentes, una buena mañana para todos ustedes. Bienvenidos a 3 horas de información. Empezamos nosotros de inmediato contándoles que un hombre falleció tras un accidente de tránsito. La camioneta que conducía se impactó contra un bus intercantonal en la vía La Costa. La camioneta quedó destrozada y el conductor murió de inmediato. La víctima transportaba un cargamento de guayaba a la altura del kilómetro 31 de la vía La Costa, cuando impactó con un bus intercantonal. Se reportó un choque por alcance y con pérdida de pista. Producto del mismo hay una persona fallecida, que es el conductor de la camioneta. ¿Fue impactado por qué otro? Por un bus de la cooperativa Pozorja, Disco 21. Ocurrió pasada las 6 de la tarde de este lunes. Se calcula que el fallecido tenía entre 65 y 70 años de edad. Debido al estado en el que quedó la camioneta, los trabajos para la recuperación del cadáver fueron difíciles y tardaron casi una hora. Se procedió a estabilizar el vehículo porque está ya a caer en una zanja y posterior se realizó, se sacó la puerta, se hizo unos cortes de alivio y se separó la pared de fuego con el RAM. Recibimos una llamada de una necesidad de un rescate de una persona que estaba atrapada en una camioneta. Al llegar identificamos que la persona ya estaba sin signos vitales. Llegó también estuvo la presencia del organismo CTE y procedimos a extricar a la víctima, ¿no? La aseguramos el vehículo porque está en una posición difícil y conjuntamente con el personal de la CTE se lo procedió a extraer del vehículo. El conductor del bus fue detenido y llevado hasta el cantón Playas, hasta que las investigaciones determinen su responsabilidad o no en este mortal accidente, informó Luxiola Salazar. Un hombre fue baleado en los exteriores de un prostíbulo en el sur de la ciudad de Quito. Un disparo acabó con la vida del individuo oriundo de Barbón, allá en la provincia de Esmeraldas. Habría estado al interior del centro de diversión para adultos ubicado en el cruce de las avenidas Mariscal Sucre y Toacaso, sector de La Mena. Cuando este cerró las puertas, supuestamente los libadores y acompañantes de las chicas continuaron con el consumo de licor en la calle. De pronto un sujeto se habría acercado y le propinó un disparo a la altura de la cabeza. Este es el segundo caso registrado en la zona. Ya les clausuran, pero vuelven a abrir nuevamente. En el asfalto aún estaban las huellas de sangre que perdió el hombre de 28 años de edad. El herido fue llevado hasta una casa de salud donde horas después perdió la vida. Aparentemente se trataría de un ajuste de cuentas de quien era comerciante de camarón y en la noche supuestamente cuidaba de su amor de contrabando. Como hay algunos cabarets seguidos, se ha tornado bastante peligroso en las noches más que en las tardes. No, ya no hay cómo andar por aquí. Ahora agentes de la DINASET trabajan para determinar si las cámaras de seguridad grabaron el rostro del pistolero. En los exteriores del edificio donde funciona el prostíbulo se pueden observar algunos equipos. Los vecinos del sector de La Mena están algo asustados. La presencia de centros de tolerancia genera inseguridad. En menos de una semana se han registrado 2 hechos de sangre. Son cabarets y entonces por eso se genera bastante la delincuencia aquí por los cabarets. Días atrás un individuo acabó con la vida de un empleado de otro centro de tolerancia ubicado a menos de una cuadra donde se registró el nuevo crimen. Bastante inseguridad, aquí no se puede caminar tranquilo, 8 de la noche ya toca venir a ver a los hijos, aquí esperar en la parada del corredor. Los dueños de los locales y habitantes del sector de La Mena evitan hablar de la preocupación que sienten por la violencia que generan estos negocios, que por cierto existen algunos a lo largo de la avenida Mariscal Sucre. Este lugar es un punto crítico, zona roja para nosotros los que trabajamos en el distrito. Centros de diversión para adultos que funcionan en el corazón de la zona urbana ante la mirada impotente de los vecinos que poco o nada pueden hacer para cuidar de la seguridad. En Quito informó Iván Casamen. En una zona rural del cantón Alfredo Vaquerizo de la provincia del Guayas, un hombre presuntamente asesinó a sus 2 cuñadas. Una de ellas se encontraba embarazada. El sujeto habría alquilado un arma de fuego para cometer el crimen y ahora es prófugo de la justicia. Aún permanecen en el exterior de la casa de Héctor Borbor la mesa y sillas donde se encontraban jugando barajas con su suegra, esposa y cuñada
cuando uno de sus concuñados sacó un arma de fuego y disparó por varias ocasiones contra Ivonne Borbor, de 20 años, acabando con su vida instantáneamente, mientras que su esposa Aide Palma, de 30 años, resultó herida a sus 8 meses de gestación. En el hospital Martín y Casa solo confirmaron el deceso de su bebé y horas después ella también murió. Cuando ya pegó el primer tiro, ya vino, se le dio la vuelta por acá atrás y le pegó los 5 tiros, le pegó ahí. Ahí con un tiro le pegó a mi señora. ¿El tiro que le da a su esposa fue intencional? ¿Él le disparó directamente o fue...? Él estaba disparando a mi sobrina. Ivonne y Aide eran hermanas de parte materna. El presunto asesino sería un cuñado con el que meses atrás tuvieron un problema que no se pudo solucionar. Según versiones de la familia, el hombre pagó $20 para alquilar un arma con el que mató a sus cuñadas. Habían estado tomando y ya cuando estaba demasiado borracho, entonces se puso a disparar. Primero entró en la casa adentro y como no encontró a la persona que estaba buscando, que era el esposo de la prima fallecida, entonces se la quedó viendo a ella y ahí fue que ahí le había rastrillado la pistola. Héctor Borbor no puede creer que ha perdido a su esposa y a su hija de un solo disparo. Tenemos todo comprado. ¿Cómo le iban a poner? Ella le decía Kendra. ¿Ahora qué va a pasar? Porque la denuncia está puesta en la fiscalía. Y ahí se lo dejó a Dios. En el recinto La Libertad del Cantón Juján reciben velación los cuerpos de las 3 féminas en medio del dolor de sus familiares que piden se haga justicia. Informó Odette Camacho. Terrible realmente. En Santa Elena continúan las investigaciones para dar con el paradero de los presuntos responsables de la muerte de un joven de 23 años, quien falleció tras recibir 11 tiros en la cabeza. Sus familiares y amigos piden que el hecho no quede en impunidad. La policía en Santa Elena continúa con las investigaciones en el caso del joven de 23 años, baleado el sábado en la noche, cuando salía a un evento. Tenemos conocimiento que ese día salía a un evento que se iba a llevar a cabo acá en Santa Elena. En un principio nos han manifestado que se acercaron a pie, pero han huido en vehículo, entonces hay que verificar toda la información. Fueron 11 disparos en la cabeza. El occiso iba en compañía de un amigo. Si le dan varios tiros y sobre todo le matan con bastante saña, es alguna actividad que ha estado pendiente entre el señor y algunos otros delincuentes que han cometido este hecho. Se pudo conocer que las autoridades solicitarán videos de cámaras que estaban instaladas cerca del lugar para tratar de identificar a los asesinos. Hay cámaras cercanas, vamos a ver si es que había el suficiente alcance que nos permita tener información. Los restos del fallecido fueron llevados hasta una sala de velaciones, donde familiares y amigos acompañaron hasta el momento en que se le iba a dar cristiana sepultura. Los allegados no se quisieron pronunciar. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. 7 de la mañana con 3 minutos y en la ciudad de Guayaquil un joven de 23 años quien recibió un disparo se recupera en un centro de salud. Según los moradores del sector se trataría de una disputa por venta de drogas. No eran las 22 horas cuando varios disparos salieron de las trémulas aguas del estuario que abraza el suburbio de Guayaquil, en las calles 24 y la F. Así tipo pantanera, color negra, con 2 sujetos a bordo. Asimismo por la orilla del Salado, una lancha con 2 sujetos, lo mismo que han causado disparos a moradores. Ese grupo de personas estaba en una de las bancas del Parque Lineal, cuyo tramo 7 fue inaugurado el jueves anterior. O sea, yo ya tengo 30 años viviendo aquí, pero de ahí, no se habían escuchado estas cosas que se están escuchando ahorita. Joao P.A. tiene 23 años de edad y un proyectil en el hombro que le impidió mantenerse de pie. Lo trasladaron de inmediato al hospital Abel Gilbert Pontón. Su diagnóstico es favorable. Actualmente está con ese tubito colocado, que ya le ayudó a evacuar todo ese sangrado, y él está muy estable ya respira mucho mejor. No hubo más daño. En el parte de la DINASED se informa que según versiones de los testigos se identificaron a 3 sujetos y que los disparos estaban direccionados a alias Pibe, quien había ya escapado del lugar. Moradores mismos manifiestan que un tal Negro Jesse, una banda que es de allá más o menos por la altura de la Trinitaria,
que según moradores son los causantes de los disparos, ¿no? El negro Jesse ha estado en prisión por 10 ocasiones, de las cuales fue sentenciado por asociación ilícita y porte ilegal de armas. Ahora cumple una pena de 2 años desde su casa. El dispositivo electrónico tiene perímetros por los cuales él puede transitar. Yo creo que las personas infamias, las que lo nombran a mi hijo, han de ser entonces que tienen algo contra él. Joao P. continuará al menos por 72 horas más en la sala de un hospital y la policía buscando a sobretiempo a los presuntos autores, informó Jorge Escobar. Escúcheme esto, por favor. En lo que va del año se registran 531 asesinatos en el país. En esas cifras se incluyen casos de femicidio. Esto, pues según datos entregados por el Ministerio del Interior, en un informe de seguridad de los meses de enero a julio del 2017. Según el informe quincenal presentado por el Ministerio del Interior, en lo que va del año, se han cometido 531 homicidios entre enero y julio del 2017. La cifra que causa mayor alarma es la de femicidios, pues en este mismo periodo han ocurrido 69 casos, un incremento considerable con respecto a los 43 que se presentaron en el 2016. El trabajo del Ministerio también ha logrado la ejecución de 30 operativos denominados como Fortaleza, que tienen por objetivo la desarticulación del crimen organizado. Los casos más importantes se presentaron en Cuenca, en donde operaba una red que se dedicaba a la fabricación, alteración y expendio de medicina caducada. El resultado dejó 9 personas detenidas y la incautación de 15 toneladas de medicinas. A través del uso de medicamentos caducados, volviéndoles a reutilizar, cambiando fechas de caducidad, registros sanitarios y empaquetamiento con los cuales eran distribuidos en diferentes farmacias de las provincias de Azuay, Cañar, Loja y Guayas, de lo cual hubo la intervención en 13 farmacias donde se había distribuido y comercializado este producto. En lo que respecta al tráfico de drogas, se ha logrado incautar un total de 57.4 toneladas y la detención de 7.000 personas, con la desarticulación de 54 organizaciones delictivas. Las 54 organizaciones desarticuladas, 39 están vinculadas al microtráfico. 2 casos son los más recientes, los operativos Omega y Galápagos. El primer operativo Omega, en donde se pretendía transportar una gran cantidad de droga, 182 kilos de droga. En cuanto al operativo Tifón, y con técnicas de extracción del narcótico en aguas profundas, se obtiene los 400 kilos nuevamente. Además, el Ministerio se refirió al trabajo que se está realizando en frontera para controlar el flujo migratorio actual de personas que vienen principalmente desde Venezuela, debido a la crisis que atraviesa el país caribeño. Para incrementar el volumen de funcionarios en territorio, llevamos equipos o unidades móviles, se abrieron más ventanillas para poder atender a todos los ciudadanos, reitero, que cumplen los requisitos para poder hacer el ingreso como se debe a nuestro país. Informó Alison Corral. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Mientras tanto, en Manta, un joven de 24 años de edad vinculado al asesinato de un albañil se entregó voluntariamente a la Policía Nacional. El procesado tenía boleta de captura como presunto autor del crimen ocurrido en el año 2015. Terminar sus días como fugitivo de la justicia fue lo que motivó a Roger Z, de 24 años de edad, vinculado a un crimen en Manta, a entregarse este lunes a la policía. El joven tiene una boleta de captura vigente emitida por el Tribunal de Garantías Penales de Manabí. Que solucionen rápido este problema, que me han involucrado sin tener nada que ver. En los exteriores del UEC de Manta se realizó la entrega voluntaria. 2 oficiales de la policía estuvieron a cargo del procedimiento de detención. Señor, en el momento vamos a proceder a su detención. De igual manera, tiene derecho a un abogado. Si no tiene cómo pagar uno, el Estado le otorga un defensor, un abogado de oficio. De igual manera, tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga, pues, será usado en su contra. Se respetará su integridad física, moral e intelectual. Compañero, tenga la bondad de la esposa. A este lugar también llegaron familiares del ahora detenido, procesado como coautor de un crimen. Entregarse porque él no tiene nada que ver esto y no quiere andar huyendo y
Y él tiene una hija y tiene una familia y él quiere que esto se aclare rápido para poder estar tranquilo con su hija y su familia. El asesinato ocurrió en noviembre del 2015 en el sector de Santa Clara. John A., de 20 años de edad, recibió 2 balazos cuando salía de su casa a una tienda a comprar víveres. Su casa ya subiendo, sino que los otros venían, los criminales venían y eso fue que actuaron. Le corrieron balas simplemente y se fueron. Desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Son las 7:10 en la mañana, ya en Galápagos son las 6:10, vamos al Lago Agrio. Agentes antinarcóticos decomisaron 5 kilos de pasta de base de cocaína, mientras que en Loja las autoridades policiales y de la Secretaría Técnica de Drogas destruyen 120 kilos del alcaloide. Los 242 paquetes fueron decomisados en diferentes operativos antidrogas realizados en la ciudad de Cariamanga con la autorización judicial y luego de coordinar el respectivo operativo de seguridad, elementos del Grupo de Operaciones Especiales GOE se encargaron del traslado de los 120 kilos de marihuana. Colaborando con la Secretaría Técnica de Drogas en lo que es la seguridad en el traslado de sustancias sujetas a fiscalización, contamos con un dispositivo de un vehículo de civil, 4 de personal al interior y asimismo contamos con motocicletas. A más de 500 grados de temperatura, los paquetes uno a uno fueron arrojados a los hornos donde quedaron convertidos en ceniza, es decir, destruidos en su totalidad. La coordinación zona 7 de la Secretaría Técnica de Drogas, conjuntamente con la Policía Nacional a través de la unidad especializada GOE, ha realizado el traslado de la sustancia depositada en las bodegas de la Secretaría Técnica de Drogas. Se encuentran en un total de 100% destruidas. Gran parte de la droga decomisada estaba destinada para microtráfico, tanto en la ciudad de Loja como en otras capitales del país. El proceso de destrucción se lo trabajó de forma reservada y con la respectiva seguridad a lo largo del trayecto y en el interior de los hornos. Realizamos las coordinaciones necesarias con lo que es tránsito, ECO 911, sí, prevención a todas las unidades de servicio urbano en el distrito que se encuentran de servicio en la ciudad, con la finalidad de evitar cualquier novedad que se pueda presentar en el traslado de la sustancia. Mientras en Lago Agrio elementos del GOE perfilaron a una camioneta donde viajaban 3 personas, el nerviosismo del chofer puso en alerta a los uniformados. En esta ocasión camuflaron 5 kilos de pasta base de cocaína en la llanta de emergencia, informó Iván Casamen. Y la Armada del Ecuador anunció la detención de 3 sujetos por transportar más de media tonelada de droga en una embarcación al noroeste de la isla Genovesa del archipiélago de Galápagos. Un operativo realizado entre la Armada del Ecuador, la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional y un guardacostas norteamericano permitió capturar una embarcación al noroeste de la isla Genovesa en Galápagos. En la embarcación sin matrícula y sin nombre se movilizaban 3 sujetos, quienes al notar la presencia de los uniformados arrojaron al mar más de media tonelada de cocaína. Posteriormente, los agentes pudieron lograr recuperar 150 kilogramos del alcaloide que sirvieron como evidencia. El material decomisado y los detenidos fueron entregados al fiscal de San Cristóbal con el fin de que se realicen los trámites legales correspondientes. Informó Luxiola Salazar. Amigos televidentes, muy buenos días. Damos la bienvenida al mes de agosto, como siempre, con la completa información desde nuestra página web. Un total de 36 agentes de la DINASET de varias provincias del país fueron capacitados en Quito en temas de violencia de género y femicidio. En temas de turismo, el tema de impuestos es uno de los ejes claves que comenzaron a debatirse en la primera mesa sectorial del Consejo Consultivo Productivo y Tributario que se instaló en Puerto Viejo. De ahí saldrán las propuestas de consenso del sector público y privado. En otros temas, el artista guayaquileño Denis Navas ha realizado una nueva exposición de pinturas, un trabajo narrativo que puede ser tomado como precuela de la obra que ha venido trabajando desde el 2012, cuando presentó su primera muestra individual. Si usted quiere conocer más de esta y otra información, puede ingresar en www.elcomercio.com. Continuamos con más información. Adelante. Gracias, Ana Belén. Durante su informe semanal, el presidente Lenín Moreno descartó la implementación de medidas económicas que perjudiquen a los sectores más vulnerables. Además, pidió a funcionarios de medios de comunicación y a la ciudadanía denunciar cualquier acto de corrupción. Esto dijo el presidente. Este año apenas saldremos adelante. Y a partir del próximo necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron. No se actuó con responsabilidad.
Y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. No es malo endeudarse. El problema es hacerlo irresponsablemente, sin el financiamiento ni los mecanismos para solventar esa deuda. Nunca promoveremos paquetazos como los responsables de esa situación pretenden vaticinar maliciosamente. Queridos amigos y amigas, necesito su ayuda para poder cumplir con mi promesa de cirugía mayor a la corrupción. He instruido a todos los ministros y ministras, así como a las secretarías de Estado, que pongan de manifiesto todas las irregularidades, que son muchas, y que de no hacerlo, que presenten inmediatamente su renuncia. Eso es lealtad con los principios y con la patria. Eso es consecuencia con todos los que iniciamos este proyecto esperanzador allá en el 2007, una verdadera revolución. La lealtad es defender los valores, no el encubrimiento. Lealtad es ser consecuente, no obsecuente. Y tras la revelación del monto de la deuda que mantiene el gobierno y del anuncio de que el país vive una crisis económica, analistas consultados aseguran que el régimen debe emprender de manera inmediata una renegociación de la deuda externa y de los contratos petroleros, que en total podrían ahorrar cerca de $3.000 millones a la nación. El anuncio lo realizó el presidente el viernes anterior. Depuró las cifras económicas y dejó en claro que el país no pasa por un buen momento económico. Al no contar con recursos líquidos suficientes, se recurrió a financiamiento externo e interno. Al entrar en una situación económica compleja, las decisiones que se tomaron no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía. El analista Pablo Dávalos afirma que este primer paso dado por el presidente de aclarar el monto de deuda es positivo. Lo que el presidente Moreno en este momento está haciendo es tratando de evitar un ajuste que golpea a los sectores más pobres, ¿no? Está tratando de buscar mecanismos que le permitan de una u otra manera establecer una recuperación económica sin un paquetazo económico. Que las alternativas para poder dar liquidez al fisco y poder salir de la crisis son reducidas, pero viables. Por ejemplo, habla de una renegociación de la deuda externa contratada por el gobierno de Rafael Correa. Podría establecer una comisión de renegociación de la deuda para tratar de aliviar el peso de la deuda y tener un poco más de liquidez. Otra alternativa es la renegociación de los contratos petroleros. Para bajar aún más el precio que el Ecuador reconoce a estas empresas por concepto de servicios petroleros, de tal manera que podamos tener una mayor recaudación. Que renegociando estas dos opciones el régimen podría recuperar una liquidez de cerca de $3.000 millones. Una tercera alternativa, pero menos viable por el costo político y porque finalmente no lograría sumar recursos suficientes, es la eliminación de los subsidios. Lo más importante, creo yo, es dar salidas a la deuda. Comparada con, qué sé yo, entre 8.000 millones y 500 millones que cuesta el gas, el subsidio al gas, o sea, no hay punto de comparación. Dávalos asegura que el régimen tiene alternativas de financiamientos reales que podrían en corto plazo lograr contribuir a superar la crisis económica en la que está sumida el país. Informó Javier Gallo. El ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, se refirió al informe del primer mandatario Lenín Moreno sobre la situación económica del país. Lasso realizó algunas recomendaciones. Veamos. Existen otros pasivos del Estado. El pasado viernes, el primer mandatario Lenín Moreno dio un informe sobre la situación económica del país. Todos sabemos que esta ha sido extremadamente difícil desde el año 2015. Al no contar con recursos líquidos suficientes, se recurrió a financiamiento externo e interno. Al entrar en una situación económica compleja, las decisiones que se tomaron no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía. Dicho informe generó la reacción del ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, quien dijo que el tiempo y el actual mandatario le dieron la razón. Al reconocer lo que veníamos señalando durante los últimos 5 años. Correa fue un mal administrador. Por ello, manifestó que el presidente Moreno debe de tomar acciones concretas. Si hoy admite lo que no reconoció en campaña, al menos retire de su gobierno a todos aquellos que con sus decisiones provocaron la crisis económica que hoy vive el Ecuador.
y puso a disposición para el actual régimen su plan de gobierno para reactivar así la economía nacional. Derogue el impuesto a la salida de divisa y también el anticipo de impuesto a la renta. No hay que revisar la ley. Lo que hay que hacer es derogar la ley de la plusvalía. Desde su bloque en la Asamblea, impulsará la investigación respecto a la deuda pública que, manifestó, rebasa lo establecido en la ley. El señor Correa, si realmente quiere enfrentar la responsabilidad de sus malas decisiones, debería de volver de Bélgica para aquí en el Ecuador aceptar los debates necesarios que demuestren claramente su responsabilidad ya no solo política en la crisis, sino legal. Informó Marcela Maquilón. El exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, acudió este día lunes a rendir su declaración libre y voluntaria y sin juramento en torno a la investigación que impulsa la Fiscalía por el delito de enriquecimiento ilícito en el caso de Brecht, donde están involucradas al menos 7 personas, entre ellas el tío del vicepresidente de la República. Mera dijo que ha entregado toda la información que obtuvo en este y otros casos. Alexis Mera llegó a cerca de las 10 de la mañana. La diligencia fue solicitada por la fiscal Diana Salazar, que lleva el caso por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, en el que están involucrados al menos 7 personas. Tras cerca de 3 horas de diligencia, el exsecretario jurídico de la presidencia afirmó que ha entregado toda la información que a su tiempo el anterior gobierno logró recuperar sobre este caso. Que existen 80 millones de dólares de cuentas por pagar de Brecht que están congeladas, que en los últimos días de gobierno yo obtuve como secretario jurídico el congelamiento de esas obligaciones por pagar. Y es importante que ese dinero no se pague, porque es parte de las indemnizaciones que deben cobrarse de Brecht una vez que este tema termine. Rechazó que se acuse al régimen anterior de encubrir delitos. Dijo que en enero, cuando investigaron, no se logró encontrar ninguna información sobre cuentas en paraísos fiscales que involucren a altos funcionarios, que jamás ha defendido al tío del vicepresidente, hoy involucrado en el caso. No, yo lo que dije es que no tenía cuentas en las Bahamas o algo así, que era lo que aparecía, pero nunca aparecieron cuentas de él. En lo que pudimos investigar y que se nos dio la información a través de la unidad de análisis financiero, pero jamás yo salí en defensa del señor Rivera, peor ahora, ¿no? Que tenían indicios de otros casos como el de Caminosca, que en este caso la empresa realizó pagos indebidos denominados gastos no deducibles y que se deberá indagar las cuentas a las que fueron a parar esos dineros. Esos pagos indebidos a Caminosca están en unas cuentas en Nueva Zelanda y en Australia. No sabemos a quién se le hizo esos pagos indebidos, o sea, gastos no deducibles que se llaman, ¿no? Hay que pedir, y yo lo pedí hasta que estuve en el gobierno, la apertura de esas cuentas en Australia y Nueva Zelanda, porque tienen que colaborar esos países. En el momento en que se descubra qué pagos hizo Caminosca, a qué cuentas y por qué, se podrá llegar a una imputación, una acusación sobre él. Mera afirma estar dispuesto a acudir cuantas veces lo requiera la Fiscalía. Mientras tanto, se ha anunciado que se ha convocado por segunda ocasión a los exministros Pedro Merizalde y Rafael Poveda para que acudan a rendir versión. De no hacerlo, el tercer llamado será bajo orden judicial y policial. Informó Javier Gallo. Estamos en las 7 de la mañana, 23 minutos. Gracias por acompañarnos en la señal de Canal 5 y 11 en Quito y en Guayaquil y en el resto del país. En el marco del diálogo nacional, el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, conformado por el presidente Lenín Moreno, se reunió con el Contralor General subrogante, Pablo Celi. El objetivo de esto, analizar las auditorías realizadas por este organismo. Hasta la Contraloría General del Estado llegaron los miembros del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El objetivo, mantener una reunión de trabajo con el Contralor subrogante Pablo Celi, cita que se desarrolló a puertas cerradas y se indicó que, entre otras cosas, se analizaron 2 temas específicos: auditorías desarrolladas por la Contraloría y los informes con indicios de responsabilidad penal. ¿Por qué estos 2 temas en particular? Porque entre las estrategias que presentó el Frente de Transparencia al presidente de la República
está la eventual posibilidad de una reforma a la ley de Contraloría o volver a discutir el tema, por ejemplo, de los informes previos. Por su parte, el Contralor Celi resaltó la necesidad de la institucionalización de todos los mecanismos y formas de lucha contra la corrupción, por lo que aseguró que los informes previos para la contratación pública son una necesidad, no solo de transparencia, sino del perfeccionamiento de los mecanismos de la propia contratación y, de ello, el perfeccionamiento de la función de control. Hoy mantenemos la necesidad de volver al informe previo como un informe que da seguridad jurídica al funcionario, que da seguridad jurídica al Estado, que le da a la propia Contraloría General del Estado un instrumental mucho más holístico, más integral para el tratamiento de las auditorías. Al término de la reunión se concluyó sobre la necesidad de la conformación de un equipo de quienes trabajan desde el frente y delegados de la Contraloría. Para analizar las potenciales reformas normativas que, como ustedes saben, son la base del trabajo del frente, y también articular política pública que permita, en esencia, optimizar la lucha contra la impunidad, la transparencia y la debida coordinación entre las entidades del Estado. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción fue creado por el presidente Moreno mediante decreto ejecutivo. En los próximos días continuarán manteniendo reuniones con actores de la sociedad civil y entidades públicas en el marco del diálogo nacional, con el objetivo de presentarle al primer mandatario una propuesta clara para las estrategias de transparencia solicitadas. En Quito informó Adriana Rojas. 7 de la mañana con 25 minutos. Y en la cadena nacional de este día lunes, el presidente de la República aseguró que no hubo un manejo responsable de la deuda y ahora se tienen que destinar casi los mismos recursos que irían para educación o salud, y en esta ocasión a pagar obligaciones. Para analizar este tema está con nosotros Andrés Jaramillo, editor de la sección política de Diario El Comercio. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Por qué el presidente insiste en mostrar que heredó una economía en total crisis? Berito, amigos, amigas, buenos días. No es coincidencial que una y otra vez en estos días nos estén recordando de que el país vive una dura situación económica. Recordemos que este gobierno va a tener que adoptar medidas duras de ajuste fiscal, económicas, que serán impopulares, con un alto costo político. Un costo que, de lo que se ve, este gobierno no está dispuesto a pagar. Se lo endosará al anterior gobierno, al de Rafael Correa. Y fíjate que el propio Rafael Correa, cuando asumió el poder hace más de 10 años, hizo algo parecido. Le echó la culpa de todos los problemas que hay en este país a la denominada partidocracia. Se refrenda aquello, Berito, de que el mundo da vueltas. Así es, hay que estar pendientes de qué otras declaraciones se van dando en el camino. Pero ¿cuál es la incidencia de las declaraciones del presidente del día de ayer en torno a Alianza País? Lo que está haciendo el presidente es inyectar cada vez más presión en los grupos internos que existen en Alianza País, y en este sentido los está obligando a definirse. O se alinean y apoyan a este gobierno, o siguen defendiendo al anterior y se quedan al margen con las consecuencias que eso pueda traer. Lo que significa que esta ruptura, esta crisis que existe en Alianza País va a ahondarse. Y bueno, también se refirió el día de ayer a la lucha contra la corrupción. Recordémosles a nuestros amigos televidentes el mensaje que dio el primer mandatario. Lo que pidió es que no hay que confundir el sentido, el concepto de la lealtad. Dijo que la lealtad no es proteger a las personas que han sido deshonestas en este o en el anterior gobierno, y por tanto que se tiene que denunciar. Envió un mensaje a los ministros de Estado y les dijo que de todo lo que conozcan, de todos los actos que conozcan, lo deben de hacer público, lo tienen que denunciar, y si no, pues tienen que renunciar. Y este ha sido un mensaje clarísimo. Algunos lo leyeron como un mensaje directo al vicepresidente Jorge Glass. Lo cierto, Berito, es que en el discurso, al menos de ayer, no lo mencionó. Fuertes declaraciones las que hizo ayer el primer mandatario. Andrés, muchas gracias por la información. Te deseamos una buena mañana. 7 horas con 28 minutos. Y ahora les contamos que ciudadanos y miembros del Observatorio Electoral denunciaron supuestas irregularidades en la conformación de la veeduría que vigilará la renovación de 3 vocales del Consejo Nacional Electoral. La integración de la veeduría que vigilará el concurso para la renovación de 3 vocales del Consejo Nacional Electoral es cuestionada por varios participantes que no fueron admitidos. Uno de ellos es Carlos Figueroa, quien recibió la notificación de no haber sido favorecido para conformar esta instancia, ya que su solicitud habría presentado ciertas inconsistencias. De los 5 formularios que los tienen en pantalla,
donde ustedes pueden verificar que no hay una sola enmendadura o tachadura. Se ve que este concurso otra vez está dirigido, quieren que solo haya veedores de Alianza País o afines al gobierno. Por su parte, los miembros del Observatorio Ciudadano Electoral también cuestionaron este proceso. Explican que varios veedores que no fueron admitidos no recibieron dentro del plazo la notificación. En otros casos dice que no se ha presentado el certificado de votación. Tenemos varias denuncias de que no es verdad, que los certificados de votación sí se presentaron. El caso de varios ciudadanos que no se les ha notificado la razón de su no inscripción. Mientras que este lunes el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inició con el proceso de acreditación y capacitación a más de 350 veedores calificados, de un total de más de 400 inscritos. Las supuestas irregularidades presentadas por ciudadanos serán revisadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, tendríamos que revisar en cuanto a las apelaciones que se han dado y en función de eso pues estamos cumpliendo con el proceso normativo. Yo creo que aquí hay un interés ciudadano de ser veedor y de revisar, y lo que nosotros queremos como Consejo de Participación es acreditarlos. Informó Priscila Cadena. Vamos a contarles ahora que en el marco de los diálogos convocados por el Ejecutivo, el Centro de Estudios de la Política Laboral plantea reformas del Código de Trabajo que permitan promover la generación de empleo. En el contexto del llamado al diálogo impulsado por el Ejecutivo, también surgen propuestas para canalizar reformas en el Código de Trabajo. El Centro de Estudios de la Política Laboral considera que uno de los cambios que se debiera incluir es el relacionado con la reincorporación del trabajo indefinido. Según esta organización, haber eliminado el contrato a plazo fijo y establecer el indefinido luego del tiempo de prueba ha generado problemas en la contratación. La idea del centro es hacer que existan contratos a plazo fijo en porcentajes, de acuerdo con las actividades económicas. En el Ecuador, pues existió hasta antes de la Ley de Justicia Laboral el contrato a plazo fijo. Ese contrato fue eliminado por la Ley de Justicia Laboral y se estableció que en todos los casos existirá el contrato indefinido. Esa ha sido una camisa de fuerzas que ha imposibilitado a las empresas poder hacer la terminación de la relación laboral sin el pago de indemnización. Y además el tema de poder tener una salida, una flexibilidad para la contratación laboral. Otro gran tema que el gobierno debe analizar es una reforma sobre los contratos colectivos por rama de actividad. A través de eso se podría alcanzar un sindicalismo moderno, diferente, en el que incluso se contemple a las empresas con menos de 30 trabajadores. Eso podría darle una solvencia al sindicalismo y podría darle un sindicalismo moderno. Eso implicaría que se regulen los trabajadores de menos de 30 trabajadores, puedan ser sindicalizados, porque actualmente solamente están sindicalizados los trabajadores que cuentan con más de 30 trabajadores en las empresas, en los centros de trabajo, y en los sindicatos por rama de actividad podrían también sindicalizar a ellos. Sería la oportunidad de universalizar. Este tipo de reformas permitirá a los trabajadores compartir con los empresarios el manejo de la compañía al ser parte de los comités empresariales. El Centro de Estudios de la Política Laboral prevé entregar sus sugerencias a las autoridades en los próximos días. Con un trabajo periodístico de Carolina Enríquez, informó Roberto Peñafiel. 7 de la mañana con 32 minutos, nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos para contarles que 2 perritos murieron tras ser terriblemente maltratados en la ciudad de Quito. Estamos de regreso con una triste noticia. 2 perritos murieron tras ser terriblemente maltratados en la ciudad capital. Las autoridades están investigando las causas del hecho. 2 casos de maltrato animal extremo se vivieron en Quito. Uno, el de este pitbull blanco que fue encontrado sin vida colgando de un árbol. Es un perro pitbull que fue ahorcado en un árbol. La policía metropolitana acudió al lugar, lo bajó e inmediatamente puso en conocimiento de las autoridades. El segundo, al sur de la capital, una perrita mestiza que habría sido apuñalada por su propio dueño. Un perrito mestizo fue apuñalado varias veces y falleció. Según los testigos, el animal habría herido a una perra más pequeña, por lo que su propietario la golpeó y luego la apuñaló, causándole la muerte. El causante de esto fue detenido por la comunidad y ahora está siendo investigado por la fiscalía.
El implicado fue sentenciado a la máxima pena contemplada en el COIP. Bajo el artículo 249 se estipula que la persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionado con pena de 50 a 100 horas de servicio comunitario. Si se causa la muerte del animal, será sancionado con pena privativa de la libertad de 3 a 7 días. En Quito, informó Andrea Valareso. Ellos son deportistas que sacan la cara por nuestro país. El pasado 21 de julio, una medalla de oro llegó a nuestro Ecuador gracias a David Hurtado, quien ganó los Panamericanos Sub-20 en Perú, la disciplina de marcha atlética. Es un joven de 18 años que ha ganado ya 5 campeonatos internacionales. Es muy interesante que usted conozca la vida de este deportista y de este muchacho que hasta ahora nos ha dado muchísima alegría. Veamos. No es la primera vez que gana el primer puesto de una competencia. De hecho, es la 5ª medalla de oro que trae al Ecuador. Esta ocasión fue de los Panamericanos Sub-20 en Perú. Se trata de David Hurtado, que con solo 18 años ya rompe récords internacionales en marcha atlética. La primera medalla que ganó fue ya internacional. La primera medalla que ganó David fue ya ganar una medalla de oro en un sudamericano. Esa fue la primera medalla que ganamos con David. Pues luego vinieron campeonatos nacionales. Él fue campeón sudamericano sin representar a ninguna provincia. David es el último de 5 hermanos. Él se ha preparado desde sus 14 años. A pesar de vivir en el sur de la ciudad, en Guamaní, sus entrenamientos los realiza en el Parque de la Carolina, en el Estadio Olímpico Atahualpa y también en la pista Los Chasquis al norte de Quito. Es decir, debe movilizarse 1 hora y media en bus todas las madrugadas. Yo vivo en el sur de Quito y los escenarios de entrenamiento eran en la Carolina y en el Estadio Olímpico. Entonces había días que teníamos que estar a las 7 en la Carolina de la mañana. Entonces yo salía de mi casa a 5:15 para poder estar a las 7. Me despertaba a las 4:45, me preparaba y todo. Dice que Jefferson Pérez fue su modelo a seguir siempre y desde que lo decidió, en una clase de su colegio no ha parado. Es que para él la disciplina es lo más importante. Lo que pasa es que David es fue un niño que ahora es un joven bien disciplinado. Él le gustan las cosas, madruga, hace sus deberes. Yo le juro que le admiro cómo tiene tiempo para todo eso. Sus padres se sienten orgullosos de él. Para mí ha sido una felicidad, una emoción tan grande ver los logros. Que Diosito le bendiga y siga cumpliendo sus sueños. Ellos lo han apoyado incluso económicamente. La creatividad para conseguir recursos no ha cesado. La fe en David es inquebrantable. Bueno, cuando tuvo un momento que viajar a Polonia nos faltaban los recursos para la estadía y la alimentación. Nos reunimos entre toda la familia, hicimos un encebollado solidario Sí, y pudimos cumplir con ese objetivo de sacar el dinero para que pueda viajar. Pero el sueño no termina ahí. La meta a cumplir es ganar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los planes de futuro, a corto plazo, tenemos 2 campeonatos mundiales en el año 2018. Según nuestras proyecciones, esperamos estar ya peleando una medalla en la categoría sub-20. Y a largo plazo tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020. Es que para David, la palabra imposible no está dentro de su diccionario. Con imágenes de Tito Correa, informó Andrea Urbe. Y tras el llamado de atención del presidente Lenín Moreno a los dirigentes deportivos por la situación de Glenda Morejón, la ministra del Deporte, Andrea Sotomayor, señala que los directivos tomarán correctivos para este tipo de apoyos. El llamado de atención del presidente. Él le hizo un llamado a los directivos en el sentido, justamente por Glenda y sus zapatitos rotos. Esa conversación más bien le dejó ver al presidente que tenemos otro camino, que vamos a coger otro camino, que hoy día queremos conversar, que hoy día queremos dialogar. Y ellos también, yo sentí de parte de los presidentes de federaciones deportivas y ecuatorianas, que tuvieron la mejor predisposición a ese llamado de atención del presidente. La planificación en el ministerio. Nosotros estamos planeando a 10 años.
no para que nosotros ahorita cosechemos, no para que Andrea Sotomayor diga, la ministra de Deporte que hizo el cambio. En el plan decenal se va a llevar todas las glorias, no es mi interés. Nunca lo planteé así, no me interesa. Por eso el plan nuestro es a 10 años, es un plan decenal. Porque si no yo le pudiera decir, bueno, sí, vamos a hacerlo rápido, que salga algo rápido y cosechar rapidito. No, aquí hay que, y lo tengo claro porque lo he vivido, porque se adelantan procesos para que el deportista saque algo, cumpla logre alguna medalla o tenga alguna gloria. Y no es eso, porque no estamos haciendo las cosas bien. El manejo del plan de alto rendimiento. Hay que tener una estructura mucho más grande para manejar el dinero de alto rendimiento. El Comité Olímpico no tiene esa estructura, lo conozco, fui tesorera del Comité Olímpico. No creo que el Comité Olímpico quiera manejar el alto rendimiento y seguirá siendo el Ministerio del Deporte el que maneje el alto rendimiento. El problema no es quién maneja la plata, no es quién la tiene. El problema es ponernos de acuerdo todos de cómo hacerlo. Esa es la idea. Eso es lo que hay que solucionar, el cómo lo vamos a hacer. Vamos a contarles y preste atención a esto. Desde el 1 de agosto se abrirá la convocatoria para el 6º concurso Quiero Ser Maestro. Este le brinda la oportunidad de estabilidad laboral a docentes que estén trabajando ocasionalmente en el sistema educativo gubernamental. En rueda de prensa, el ministro de Educación, Fander Falconi, insistió en que el bachillerato unificado no tendrá cambios. El bachillerato general unificado se lo mantiene. Este bachillerato tiene dos andariveles, digamos, un bachillerato de ciencias y un bachillerato técnico. Ahí mismo anunció a la 6ª convocatoria Quiero Ser Maestro, donde alrededor de 24.000 docentes se incorporarían al sistema educativo gubernamental. Básicamente queremos generar un proceso de profesionalización, un proceso meritocrático. Los aspirantes podrán inscribirse entre el 1 de agosto próximo y el 10 del mismo mes en la página web de esta cartera de Estado. En convocatorias anteriores ya ingresaron alrededor de 39.000 docentes. Los docentes que hayan sido, que se hayan registrado en la página web del Ministerio de Educación podrán ser convocados a las pruebas para la fase de elegibilidad que va a durar entre los meses de agosto y septiembre. Además señaló que a partir de septiembre se iniciará con el programa de acompañamiento pedagógico para docentes, donde un equipo de mentores dará capacitaciones in situ a 15 circuitos educativos de la región Sierra. Es decir, acompañarlos en el aula, acompañarlos pedagógicamente, fortalecer su trabajo pedagógico. Con esta y otras acciones se pretende fortalecer el sistema educativo. En Quito informó Andrea Orbe. Y se abrió la convocatoria para casi 2.000 plazas de empleo en el nuevo Hospital General de Quito, al sur, en el sector del recreo. A continuación les presentamos los pasos a seguir para postularse. El Instituto de Seguridad Social IES abrió la convocatoria en la que se busca a 1.940 profesionales para trabajar en el nuevo Hospital General Quito Sur. El 74% de esta cantidad corresponde básicamente a profesionales de la salud, médicos, enfermeras, bioquímicos, etcétera, que son los que requerimos. Los salarios van desde los $527 hasta los $2.967, dependiendo de los cargos. Así es que se abren grandes oportunidades de trabajo por un lado y tremendas oportunidades para poder servir bien a nuestra capital. Se requieren diversos perfiles, los mismos que están detallados en la página web del IES. Las personas tienen el perfil de, por ejemplo, un médico subespecialista en infectología, en neonatología, en dermatología, en endocrinología, en todo lo que ya nosotros hemos publicado, parte de las 36 especialidades que vamos a dar nosotros servicio ahí en este hospital. Para postularse, debe enviar su hoja de vida a la dirección electrónica convocatoriaquitosur2017@ies.gov.es, especificando el cargo al que aplica. En esto nosotros inmediatamente tomamos contacto, verificamos que tengan los títulos que dicen tener, se les hará las respectivas entrevistas y pueden ingresar ya. En ese caso, si cumplen con esto, pues a laborar en este hospital. Posteriormente a todo este proceso, en donde ellos estarán después de 2, 3, 4 meses, iniciaríamos en cambio un proceso de concurso
de méritos y oposición, ¿no? En donde ahí ya uno evalúa al personal y ahí ya se quedan de manera indefinida toda la gente. Se planea inaugurar el hospital el próximo 6 de diciembre y con él se servirá a más de 1.200.000 personas. Para ser preciso, 450 camas, por si acaso, que tiene este nuevo hospital. 46 puestos para la sala de cuidados intensivos, esto es sumamente importante, realmente grande. 35 puestos para la unidad de diálisis, es una de las unidades de diálisis más grandes de Quito. En Quito, informó Andrés. Lo que le vamos a contar ahora es muy interesante. Se iniciaron las festividades de turismo y rescate de las culturas ancestrales, esto en Pedernales. Se hizo un pregón en el que se destacaron las raíces de este cantón manabita, que deleitó, claro, a los turistas y también a los naturales. Veamos. Aquí nos vamos a sanar, aquí vamos a poner la fe, aquí vamos a pedir no más temblores. Con un ritual chamánico propio de la cultura Jamacoaque, inició el mes de turismo y rescate de la cultura ancestral en Pedernales. En nuestro cantón tenemos el primer punto en la mitad del mundo, ¿sí? Entonces al estar ubicados en esta zona se realizan varios rituales de limpia, de curaciones. Además, las diversas parroquias y asociaciones del cantón participaron en un pregón intercultural, destacando especialmente la cultura manabita. Claro, el tema cultural es muy importante en nuestra zona, tenemos vestigios arqueológicos, incluso se está trabajando en un proyecto muy interesante para darle vida nuevamente a este pilar fundamental como es el cultural. El machete y garabato, instrumentos de trabajo propios del Montubio, las canoas y redes del cholo pescador estuvieron presentes durante gran parte de la celebración cultural. Muy bueno, eso es algo primordial, así no se pierden nuestras raíces, nuestras costumbres. Beneficioso para nosotros los moradores aquí, poder que expresen la cultura tradicionales. Esta es una forma de rescatar las raíces de este pueblo y levantar su ánimo al tiempo que se incentiva el turismo. Durante todo el mes de agosto se realizarán diversos festivales. Pedernales espera a los turistas para que disfruten y sean parte de su renacer en medio de alegría y cultura. Desde la provincia de Manabí informó Gisela Moreira. 7:56, es momento de revisar la oferta noticiosa del comercio.com. La firma ecuatoriana INPI es pionera en la elaboración de marcos de madera para gafas. La marca, que nació en el 2015, transforma la madera con la precisión del corte láser. Usted lo puede ver en nuestro sitio web. En otras noticias, la última semana de julio del 2017, el municipio de Cuenca realizó labores de remoción de escombros en la Plaza San Francisco. Este espacio público será readecuado a partir del lunes 31 de julio por el consorcio Plaza San Francisco, que salió favorecido en el sorteo de contratistas. Si quiere conocer más de esta y otra información, puede ingresar en www.elcomercio.com y mantenerse informado durante este martes. Nosotros continuamos con más noticias, no se despegue de la señal de Televicen. Muy bien, gracias mi querida Ana Belén. Tiempo ya de ir, Berito, al primer noticiero de la comunidad. Así es, en pocos minutos vamos a regresar con información muy buena, muy interesante. Les vamos a contar que inició la colocación de adoquinado de la calle Atahualpa, esto es en el sector de Calderón, y más de 35 barrios de la zona van a ser beneficiados. Y autoridades, para ustedes, el camino desde la antigua vía Conocoto a la Simón Bolívar no existe en buenas condiciones, pésimas condiciones. Eso y más para contarles en el primer noticiero de la comunidad. Una pausa en Televicentro, ya venimos.